Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el resumen. El resumen es un texto breve que sintetiza las ideas principales y secundarias de un texto más amplio, reduciendo un texto original a un 25% de su extensión. En el resumen se sintetiza la información y se limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye los datos irrelevantes y no brinda interpretaciones, críticas ni la identidad de quien está realizando la síntesis. Por lo tanto, solo es copiar las ideas más importantes del libro o de la fuente de información de donde se está obteniendo. ¿Para qué sirve un resumen? Se utiliza para dar la información del texto original, pero de manera abreviada y expresando solo la información más importante. Ahora veamos cuáles son los pasos para hacer un resumen. Lo primero que se debe hacer es leer con atención el texto y comprender todas las palabras del mismo. Si al momento de estar leyendo el texto no entiendes alguna palabra, entonces debes buscarla en el diccionario para que puedas entender qué es lo que dice el texto, de tal manera que toda la información te quede clara y así puedas entender el texto y hacer el resumen con las ideas más importantes. Después, hay que sacar, marcar o subrayar las palabras claves, que son las palabras más importantes, o bien las palabras de los temas que se están hablando. Asimismo, subraya las ideas principales del texto. Este es el tercer paso. Comienza a subrayar lo más importante, los datos e información que creas que son los más interesantes o las necesarias para tu resumen. Y para comprobar si se ha subrayado correctamente, se pueden formular preguntas sobre el contenido. Y si las respuestas están contenidas en las palabras o frases subrayadas, entonces el subrayado está bien hecho. Una vez que estás seguro que ya tienes las ideas principales y los datos más importantes subrayados, puedes pasar al siguiente paso del resumen. Cuando subrayes, puedes hacer uso de varios colores de marcatextos. Uno para cada idea principal, otro para las palabras claves, entre otros. Es importante que las ideas principales no pueden ser el 90% del texto, ya que subrayar demasiado complica la labor de síntesis. Por lo tanto, este ejemplo de subrayado es incorrecto. Como consejo, el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero. Así que, de un párrafo solo puedes subrayar las ideas clave o bien una frase del párrafo. Para hacer un buen subrayado, también debes saber que todo párrafo está formado por oraciones tópicas y oraciones de apoyo. Las oraciones tópicas son oraciones que contienen la idea principal del párrafo y dan la información de lo que hablará el párrafo. Asimismo, es la información o idea más importante. Normalmente, esta oración se encuentra al inicio del párrafo y después se encuentra la oración de apoyo. Estas son las oraciones que explican o complementan y continúan con la información de las oraciones tópicas. Así que, la que en un párrafo debes subrayar son las oraciones tópicas. El paso número 4 es identificar el tema y los subtemas desarrollados en el texto. Pero, ¿cómo identificar los temas o subtemas en el texto? Esto es muy fácil, porque el tema es el título del texto. En un texto, el tema es la idea principal que identifica o explica de qué trata el texto. Y el subtema es como una frase, o mejor dicho, un título de cada párrafo. Los subtemas son los temas secundarios que se tratan en el texto. Nos hablan de ideas que tratan de explicar o secundar la idea principal.
Para identificar los subtemas, debes leer cada párrafo y preguntar de qué trata cada uno de ellos. El tema de los párrafos será el subtema. Veamos entonces un ejemplo de cómo obtener el tema y el subtema de un texto. El título es el tema. Ahora obtengamos los subtemas leyendo cada uno de los párrafos. Si te das cuenta, aquí se habla de Mesoamérica y su significado, además de ubicación, por lo que el primer subtema es Mesoamérica. ¿Ya viste cómo obtuve el subtema viendo de qué trata el párrafo? En el segundo párrafo se habla acerca de cuáles fueron las culturas precolombinas que se desarrollaron en Mesoamérica. Así que este sería el segundo subtema, culturas precolombinas de Mesoamérica. En el tercer párrafo se habla de las principales características de la cultura olmeca, así como su ubicación y su periodo de existencia, por lo que el subtema 3 es la cultura olmeca. Y el último párrafo habla de la cultura teotihuacana y todas sus características. Este es el subtema 4 de este texto. Entonces, después de leer el párrafo, podemos encontrar los subtemas. Como te dije anteriormente, en la primera frase o primer renglón encontrarás la idea tópica del párrafo, que es la idea principal. Por lo tanto, es el subtema de este texto. ¿Viste qué fácil es? Ahora sí, prosigamos con el paso 5, que es hacer un esquema de las ideas principales y secundarias. Puedes hacer un mapa conceptual o también un cuadro sinóptico. El siguiente paso es escribir tu resumen con las ideas más importantes que sacaste del texto. Con tu esquema será más fácil realizar tu resumen. Cuando realices tu resumen, no olvides escribir la información organizada en párrafos y que cada párrafo debe iniciar con una oración tópica y después agregar las oraciones de apoyo. Recuerda, tus oraciones tópicas son tus subtemas e ideas principales. Y las oraciones de apoyo son aquellas que extenderán la información de cada subtema. Debes saber que cada párrafo debe ser de 3 a 6 renglones. Para tu resumen, no olvides hacer uso de los nexos para unir cada una de las ideas e información que tengas. Se utilizan principalmente para unir una oración tópica con una oración de apoyo. En esta tabla te muestro varios nexos que puedes ocupar al momento de escribir tu resumen. Por último, hay que comprobar que el resumen no pierda sentido respecto al texto original. El resumen responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién? Y ¿cómo? Así que cuando termines de hacer tu resumen, asegúrate que con la información que pusiste respondas estas preguntas. Un último dato del resumen es que no se dan opiniones personales, ni se deben poner ejemplos. Solo se escribe la información que se está leyendo del texto original, pero más sintetizada. Es decir, solo con la información más importante. En tu resumen puedes incluir imágenes, mapas o esquemas referentes al tema. Por ejemplo, yo agregué una de las pirámides de las culturas mesoamericanas, un mapa con la ubicación de las culturas y un esquema con la principal cultura mesoamericana y sus periodos. Espero que te haya servido mucho este video y ahora que ya conoces lo que es un resumen y cómo elaborarlo, lo puedas aplicar para estudiar en tus diversas materias de tu escuela. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.